Este 11 de septiembre tenemos el enorme regalo de tener con nosotros, para saludarnos y para regalarnos su pensamiento, una incansable buscadora y luchadora de la dignidad docente y de la tarea docente. Mujer, titiritera, docente, profesora en institutos terciarios. Hoy la tenemos con nosotros y para nosotros a Elena Santa Cruz. Bienvenida, Helen. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para mí es un regalo poder estar hoy con ustedes. El Día del Maestro. Un Día del Maestro que sin ninguna duda es un Día del Maestro histórico. Porque si bien todos los maestros sentimos que nuestra tarea deja huella y eso deseamos creer en la historia de los otros para poder seguir día a día utópicamente trabajando, este año nos tocó trabajar en pandemia. Y vos viste cómo fue esto. En 24 horas todo cambió. En 24 horas, tu aula, pum, desaparecieron las paredes. Tu aula pasó a ser tu casa. La casa la tuviste que como arreglar. Todo lo que parecía que eran 15 días terminó siendo casi 6 meses ya. Y algunos nos tuvimos que comprar biombos para que los familiares pudieran pasar a la cocina y empezamos a organizar nuestros pequeños espacios. Creo que el gran aprendizaje fue algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo viajando por el país. Conozco miles de edificios escolares. Escuelas me alcanzan estos dedos. La escuela como edificio se cayó, pero quedó el corazón de la escuela, que es la comunidad educativa. Y la comunidad se tornó peregrina, y empezamos a ir casa por casa, chico por chico, averiguando qué pasaba, y tratando de sostener la atención a través del vidrio. Te quiero contar que cuando empezó el Zoom, yo que no tengo redes sociales, ni Instagram, ni Facebook, me empecé a sentir como pez en el agua en el Zoom. ¿De dónde yo me sabía manejar? Y ahí me di cuenta que de muy jovencita ya era voluntaria de hospital. Y que el Zoom se parece tanto. Año tras año haciendo títeres a chicos a través de un vidrio, a niños que a veces ni veía porque por su tratamiento estaban en la semioscuridad de la habitación, porque quizás había algún remedio al que no le podía dar el sol. Y del otro lado del vidrio, tratando de atravesar esa pantalla, tratando de atravesar ese cristal para que él se sintiera acompañado. Como en la vida, todos los aprendizajes en algún momento se activan para una nueva escena. Ese voluntariado hoy estaba activado y yo estaba en el Zoom. Ustedes y yo nos encontramos con alumnos que su tiempo de atención era más corto porque claramente no es lo mismo el aula, que está toda preparada para que te miren, a la casa, con el ruido de la familia en la otra habitación, con el olor de la comida, con la posibilidad de ir a la heladera. Y entonces empezamos a ponernos cosas y organizar cómo llamarles la atención, cómo captar su atención. Y quizás aparecimos con un delantal brillante para decirles que nacimos para hacer brillar al otro, pidiéndoles que este ratito que estábamos acá era tan importante para todos. Y eso hizo que no le diéramos clase solo a un niño, sino que de golpe parte de la familia se empezaba a unir. Y ahí, claro que batallaron nuestros miedos, nuestra vergüenza, nuestro qué dirán, pero acá estamos, explicándoles que si somos docentes, es porque en la cabeza tenemos cosas muy importantes. Y alguno dirá, estás haciendo el ridículo. ¿Te parece? ¿Estás seguro? A mí me parece que ridículo es abandonar al otro, ridículo es lastimar. Pero querer llamarle la atención para decirle que sin él esto no es posible. Y quizás por eso le podemos decir que los docentes, dentro de nuestra cabeza tenemos mucha pasión. Porque para ser docente, y más en esta época, hay que cumplir la regla de las 3C. Cerebro, corazón y coraje. Claro que hay que tener cabeza, porque si no, no hubiéramos hecho tantas adecuaciones curriculares.
de golpe nos encontramos con que lo que para nosotros era natural y orgánico, como el aula, pasaba a ser una pantalla. Pero ahí estuvimos todo este tiempo, habitando ese espacio. Porque como dice Bernardo Blechmar, no solo hay que ser docente, hay que estar docente. Y estar es habitar el espacio que te tocó en ese momento. Y hoy nos tocó este. Porque claro que extrañamos abrazarlos. Claro que extrañamos el contacto con nuestros compañeros. Pero aprendimos en pandemia que se abraza con la mirada, con la palabra, con el relato, con la dignidad, que se abraza con el derecho de decirle vos tenés el derecho a seguir estudiando. Que nos hemos preparado tanto, toda la vida, estudiamos, que sabemos lo que sabemos, pero que también sabemos lo que no sabemos. Los primeros Zoom, tenemos que escribir un libro. Hay que escribir un libro de los primeros Zoom. Dios mío, las cosas que yo he hecho. Porque nunca habíamos hecho un Zoom. Y entonces descubrimos que nos parábamos para arreglar algo y de golpe un alumno me dijo, qué lindas sus calzas de nubecita, profesora, a lo cual le tuve que decir, no, mi corazón, es el pantalón del pijama, porque creíamos que el mundo terminaba donde terminaba el borde de la computadora. Pero aprendimos de ellos, con ellos, junto a ellos, y fuimos por todo. Fuimos por la comunidad completa. Ser docente en pandemia resultó ser un desafío interminable. Resultó ser el buscar herramientas pequeñas, cosas que se pudieran ver, buscar cómo decirles con grandes metáforas lo importante de mantenernos juntos, que alguien podía estar por un lado, que otros podían estar por el otro, pero que la escuela, como lugar de aprendizaje colectivo, como lugar de encuentro, necesitaba que nadie le diera la espalda y que pudiéramos, con una cinta suave llamada educación y una aguja de madera que teje pero que no pincha, tejer, tejer, tejer apasionadamente algo que hace que la educación sea tan potente. Comunidades, porque como bien dicen los africanos, para educar a un niño hace falta una tribu. Y así estuvimos todo el tiempo, contando cuentos, dando temáticas, manteniéndonos con nuestras carpetas, viendo por dónde seguir, pero sobre todo mirando, mirando, mirando cada cuadradito, para ver sus rostros, para ver cómo estaban. Porque si algo pusimos en juego, es que más allá de cada materia, lo que nos importó es cada niño y su situación. Yo creo que el recuerdo de esta pandemia va a quedar por siempre, y que históricamente seremos recordados como los docentes de la pandemia. Ya aparecieron los primeros libros, pero aparecerá en tesis doctorales, en ensayos, y aparecerá en el recuerdo de tus alumnos, cuando día de mañana se lo cuenten a sus hijos, y les digan en un cuadradito así chiquito, estaba mi docente, haciendo lo mejor que podía para que lo miráramos. Y este hacer lo mejor que podemos no es poca cosa. Un día escuché que a Juan Alberto Badía, un gran personaje de la radio y de la televisión, ¿no? Juan Alberto Badía le preguntaron qué era para él la eternidad. Y él dijo, cuando un día yo no esté, y recuerden la radio, y digan, yo escucho un programa de Badía, en ese momento voy a ser eterno. Cuando algún día se hable de la pandemia, en ese momento vamos a ser eternos. Y en esta eternidad va a tener que ver con haberle cubierto la espalda a muchas comunidades. Porque detrás de cada niño hay una familia, detrás de cada familia hay una comunidad completa. Y cubrirlos con mantas
con mantas que fueron hechas con palabras, con cuentos, con narrativas, con miradas que atravesaron esa pantalla. Y estas mantas descubrieron la espalda porque detrás de eso hay mucha gente que sostuvo la espalda de nuestros alumnos durante todo este tiempo, los de un lado y los del otro lado del vidrio. Eso que ahora se llama el tercer tiempo, eso que está entre una pantalla y la otra, que nosotros llamamos escuela, ese espacio comunitario en donde nos encontramos. Y así trabajamos, y si teníamos que contar un cuento, de golpe utilizábamos instrumentos y cantábamos, y decíamos que venía la tormenta, y de golpe, cuando queríamos que los más pequeños sintieran que venían caballitos, y los más grandes con sus power, y con sus videos, pero todos con sus deseos. Y si algún alumno nos decía cuánto extraño el mar, de algún modo se lo llevamos. Porque si algo hizo que hoy a ustedes haya que aplaudirlos de pie, es que con lo que teníamos, con lo que podíamos, regalamos, como el gran cuento de Liliana Bodoc, Un mar para Emilia, los mares tan deseados para nuestros alumnos. Les hablamos, les cantamos, les pedimos, y hasta algunos días les susurramos. Les hemos dicho, necesito que estés ahí. Prende la cámara. No es lo mismo sin vos. ¿Quién puede olvidar eso? Y las familias nos vieron trabajar como nunca. Y se dieron cuenta que ser docente es llevar un delantal que tiene muchas capas por debajo. Claro que sí. Y esta vez lo vieron, porque los papás de los más chiquitos estaban sentados al lado de ellos. Y los padres de los más grandes pasaban y de golpe se quedaban mirando. Y ahí descubrieron que ser docente era llevar un delantal que tenía muchas, pero muchas capas. Y que debajo de lo que se veía había muchos años de estudio, cursos, charlas, conferencias, apuntes. ¿Cuánto hemos hecho para habitar los espacios en los que estamos? Pero con esto no alcanzaría. Si hoy en la pandemia podemos seguir charlando y armando este hermoso conversatorio, como dice Scliar, que es la educación, es porque amamos inmensamente lo que hacemos. Amamos las comunidades, amamos sus culturas, amamos ser docentes. Y cuando no era pandemia yo decía, y la última capa del delantal es el camisón, el que nos ponemos a la noche. Pero ahora te diría que más de una vez se nos ha visto con alguna blusa encima medio en camisón, porque día y noche se transformaron casi en una misma cosa. Porque el primer tiempo de la pandemia no hacíamos más que pensar en cómo llegar a ellos. Por eso hoy quiero decirte que más que feliz Día del Maestro, mi profundo homenaje por todo lo que hiciste. Porque si había que estudiar adecuación curricular, la hicimos día a día. Porque si había que hacer una educación situada, nos hemos fijado en la realidad de cada uno. Porque también muchos niños, por inequidad, han tenido que recurrir a otros modos. Pero hubo docentes apasionados en las radios, como en Radio Nacional, en los canales públicos,
y hasta en los teléfonos, en los programas como Cuentos que Viajan, y en tantos docentes que dieron clase grabando audios de WhatsApp. Y ahí como comunidad docente, como tribu docente, cada uno en su realidad se adecuó para no dejarlos y para decirles, verá, porque a la distancia te abrazo, diciéndote que estoy con vos, porque sabés que necesito que vengas al momento de encuentro, porque un corazón nació para estar con otro corazón, porque no es lo mismo solos, porque lo que estamos haciendo es porque apasionadamente te queremos seguir dando alas, herramientas para que sueñes, porque lo que estamos haciendo no tendrá ni día ni noche, ni invierno, ni otoño, ni primavera, ni verano. Cuando se recuerde la pandemia, ahí estarás, del otro lado del cristal, apasionadamente siendo docente. Por eso quiero cerrar con un cuento, contándote de una manera adaptada el gran cuento de María Teresa Andrueto, Solgo. ¿Por qué es esto lo que hiciste? Dicen que en la antigua Corea vivía un pintor llamado Solgo. Solgo era un pintor que le encantaba pintar árboles y los pintaba tan bien, pero también, que los árboles eran tan creíbles que los pájaros querían anidar en ellos. Solgo vivía en una pequeña casa, del otro lado de un montón de cañas, de un cañaveral, con lo cual la gente que pasaba por la ruta, que estaba cercana, casi no lo veía. Él preparaba sus propias pinturas y sus propias telas, sí, y pintaba la naturaleza, pintaba los arcoíris, los renacuajos, los ríos, pintaba los atardeceres, pintaba hasta los arcoíris. Y un día, por ese camino que estaba detrás del cañaveral, pasó un hermoso carruaje, y adentro de él personas que trabajaban para el emperador. Y al verlo tan sonriente, colgando sus telas, tan sencillo y tan feliz, pensaron, llevémoslo al castillo. Al emperador le va a encantar conocer una persona así. Le dijeron que al emperador le iba a hacer ver cosas distintas, conocerlo, y Solgo, que era tan bueno, se subió al carruaje. Y el carruaje empezó a andar. Y transitó un desierto y cruzó una muralla. Y llegó al castillo. Y ahí estaba el emperador, que al verlo le dijo, usted estará tan contento de verme, Solgo. Yo tengo una propuesta para hacerle. Yo quiero que me pinte a mí, porque ¿qué quiere un emperador más que lo pinten a él? Pero muchos cuadros, porque quiero que todo el imperio esté lleno de mi cara. Solgo lo miró y con una ternura infinita le dijo, de cuánto le agradezco, ¿no?, este ofrecimiento, pero en realidad no me interesa, porque a mí me gusta pintar el río y las montañas, si pudiera hasta el viento. Ah, pero usted no me está entendiendo, mi querido. Usted me pinta a mí y yo le pago todo el oro que me pida. Ah, qué atento, ¿no? Pero oro no necesito. Le agradezco mucho. Ah, no. No me estaría entendiendo nada. Yo le voy a dar todas las joyas que me pide, y cuando le digo todas, es todas. ¿Joyas? ¿Para qué querría? Yo solo quiero pintar. Pintar los distintos colores de verde. Pintar el río con sus distintos tonos. Gracias. Y el emperador, que no estaba acostumbrado a que le dijeran que no, lo tomó de la ropa y lo tiró del otro lado de la puerta del castillo.
Y te puedes imaginar que enseguida lo vinieron a buscar. Lo vinieron a buscar unos monjes que creían en una cantidad de dioses infinita. Y le pareció un encanto un hombre que no quería ni joyas ni oro, y le dijeron: Solgo, mi querido, nos hemos enterado, usted no quiere dinero, usted no quiere joyas. Mire, nosotros creemos en una cantidad de dioses enorme y necesitamos que nos pinte el borde del marco de sus hermosos cuadros. Queremos que pinte los marcos de dorado. ¿Los marcos de dorado? Yo le agradezco, pero no me interesaría. Prefiero pintar el sol, la luna, las estrellas, pero no marcos de dorado. Claro, no, pero no le terminamos de explicar. Si usted pinta los marcos de dorado, nosotros le vamos a dar paz eterna. ¿Paz eterna? Gracias, yo estoy muy bien. Me siento en paz. No, 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 no. Pero si usted los pinta, todo el mundo va a saber que usted está en un estado de elevación. ¿Para qué yo querría que todo el mundo sepa? No terminó de hablar, que lo agarraron y lo sacaron del otro lado de la muralla. Y ahí se quedó, solo, frente al desierto, tratando de volver a casa. Pero uno siempre sabe volver a casa. Así que empezó a caminar. Y a la primera que se encontró fue una mujer con un niño pequeño, que lo miró y le dijo: Solgo, tengo hambre. Y Solgo, que nada tenía, le hizo así, que esperara, que él iba a llegar a su casa y algo iba a hacer. Siguió caminando y se encontró con una joven, tan delgada, tan muerta de frío, que lo miró y le dijo: Solgo, tengo tanto frío. Y Solgo, que nada tenía, le dijo que ni bien llegara a la casa algo haría. Y luego se encontró con un hombre que, imagínate, estaba en una barca, clavada en el desierto, en la arena. Y le dijo: Solgo, no tengo proyectos, no tengo esperanza, estoy lleno de tristeza. Solgo, que nada tenía, le dijo que ya llegaba. Y llegó a su casa, y tomó sus pinceles, y tomó su pintura, y tomó sus lienzos, y pintó, 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 de manera desesperada, inmensos árboles de cerezo, que dieron flores y dieron frutos, dando abrigo, alimento y alegría a todos los que estaban de ese lado de la muralla. Nosotros no tenemos solución a todo lo que está pasando. Escuchamos padres que han cerrado sus negocios, familias que han perdido un familiar. Escuchamos tantas cosas. Pero como Solgo, tomamos nuestros pinceles y nuestros lienzos, que son la educación, y pintamos, 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 desesperadamente, para darles cobijo y contención a todos los que están del otro lado del vidrio, por todo lo que han hecho, por no bajar la guardia, por seguir adelante cuando a vos también te atravesó la pandemia. Por eso serás recordado como el docente de la pandemia. Por eso, hoy más que nunca, feliz Día del Maestro.